Hola, hola, ¿qué tal pibes? ¿Cómo andan? Semifinales de vuelta de la Champions y qué partidazo que teníamos ayer entre el Inter y el Barça. Creo que sí vamos a repasar torneos importantes, sobre todo a nivel clubes, tal vez incluso en los mundiales por el formato distinto se lo podría dejar por fuera, pero creo que ayer tuvimos una de las mejores semifinales, si no la mejor semifinal en la historia. Si no es así, peguen el palo, porque nos regalaron una llave cambiante. Tal vez haciendo un poquito de memoria se puede asemejar lo que era esa semifinal entre el Tottenham y el Ajax, donde sí se daba un desenlace parecido, cambiante, pero en esta llave fue a lo largo de toda la serie, no solo en un segmento del partido, no solo fue un tiempo, no solo fue media hora, no solo 15 minutos, sino desde el partido de ida no sabías quién iba a clasificar. Sí hubo una clara diferencia en cuanto a lo futbolístico, a lo estético tal vez, porque el Barça, fiel a su estilo, un estilo mucho más estético, mucho mejor de juego, proponiendo siempre una fase ofensiva destacada. Y del lado del Inter, entre una firmeza defensiva que padeció ante el Barça en esta llave, y de no ser por Jan Sommer estaríamos hablando de que el Barça estaría en la final, y no solo incluso por uno de diferencia, sino pudieron haber sido mucho más los goles del Barça. Y del lado del Barça, descuidos defensivos, situaciones que terminó pagando caro del partido de ida, también ayer, pero creo que en el partido de ida tal vez estuvo donde el Barça no pudo sacar la diferencia y finalmente termina perdiendo esta llave que deja al Inter en la gran final buscando la cuarta orejona. Del lado del Barça de seguro mucha desilusión por parte de los hinchas, pero no, como digo, por el juego del equipo, sino por el resultado y lo que el fútbol muchas veces te da, que algunas veces puedes llegar a ganar sin merecerlo y otras también puedes llegar a perder sin merecerlo. Creo que pasaba el Inter como sucedió, pasaba el Barça, algo que no termina pasando. El rival iba a quedar con esa sensación de injusticia, porque los dos equipos tuvieron sus formas, los dos equipos reaccionaron, que del 2-0, donde parecía que el Inter se llevaba la llave sin complicaciones, estaba en condición de local, el Barça estaba muy flojo en lo defensivo, no encontraba respuestas en el ataque, a un 2-2 en un lapso corto de tiempo, porque en menos de 10 minutos lo termina empatando el Barça y parecía que se lo llevaba por delante. Ni qué decir con el 3-2 de Rafinha. Pero el Inter se sobrepuso a eso en tiempo de descuento. Acerbi ponía ese 3-3 y nos daban media hora más de esta llave. Iba a ser muy injusto que todo finalice en 180. Nos regalaron 210 minutos entre la ida y la vuelta, donde, como lo decía hace minutos, no había una forma de previsualizar qué equipo se llevaría la llave. Fue muy complicado definir quién podía llevarse la llave, incluso con un Barça que fue superior desde lo futbolístico, pero ante un Inter que creo fue muy inteligente al momento de manejar los momentos de partido. Cuando tenía que defender lo hacía, cuando tenía que atacar lo hacía, cuando tenía que contragolpear lo hacía, y dentro de todo el primer tiempo mucho mejor el Inter, el segundo por mucha diferencia el Barça. En el alargue había empezado un poquito mejor el Barça, pero después el Inter se acomodó, y sí, en esa prórroga final el Barça, fuera de Lamine Yamal, no pudo encontrar los caminos para hacer daño a Jan Sommer, que termina siendo una de las grandes figuras de esta llave. Los goles: al 21 Lautaro Martínez. Había dudas sobre si Lautaro podía llegar, se lo terminó guardando el fin de semana. Y siempre es importante, sabemos, la presencia de este tipo de jugadores, y creo que si el Inter termina ganando la Champions, ¿por qué no ponerlo ahí a Lautaro Martínez como un candidato al Balón de Oro? Por supuesto, si anota un gol, hace una final importante, creo que
Lautaro Martínez tranquilamente, fuera de que desde el nombre, desde la manera en la que se ponen candidatos para Champions, es el de menos perfil, porque la mayoría siempre se queda con Rafinha, el mismo Dembélé está como candidato, incluso Lamine Yamal. No sé cuánto le queda de posibilidades a los jugadores del Barça ahora para quedarse con el Balón de Oro, a menos que la final sea de los partidos más aburridos, que acabe sin goles, que se defina por penales. Creo que es complicado que algún jugador del Barça se lleve el galardón del Balón de Oro. Puede ser, como lo digo, Lautaro Martínez en el caso de que el Inter sea campeón, Dembélé en el caso de que el PSG, y habría que ver si el Arsenal puede revertir la llave. Creo que Declan Rice podría perfilarse, no sé si le alcanza a Bukayo Saka. Son las alternativas que ahora tenemos, pero lo de Lamine Yamal fue impresionante. Tal vez, como digo, si en la final no hay nadie que descolle, el domingo en la final, entre comillas, porque es un partido decisivo, el clásico español, Lamine que haga un par de goles. Creo que personalmente Lamine podría todavía seguir en carrera. Rafinha con el gol y la clasificación se estaba perfilando y acomodando muy bien, algo que no terminó de darse. Çalhanoğlu ponía desde el punto penal el 2-0 y ya con eso, como decía, parecía que el Barça, estando en Italia, estando ante un Inter que estaba jugando mejor, era inteligente, presionaba bien, tenía salidas rápidas, te hacía daño por izquierda, por derecha, se complicaba. Pero en 6 minutos, el segundo tiempo, fiel al estilo Barça de esta temporada, de las remontadas y demás. Primero, Eric García ponía al 54 el 2-1. Posteriormente, el mismo Eric García, increíble el error que se come. Mérito también de Jan Sommer, porque nunca dio por perdida la jugada, nunca imaginó que seguro el balón podía ingresar, por lo cual se jugó el todo y terminó haciendo uno de los atajadones del partido, porque atajó demasiado. Creo que trabajó incluso cuotas de partidos anteriores, porque no creo que en la Serie A, en otros partidos de Champions y demás, lo hayan atacado tantas veces al Inter y que tantas veces haya respondido con certeza Jan Sommer con esos atajadones. Posteriormente, como decía, García no podía anotar ese gol, pero aparecía Dani Olmo, que el primer tiempo no jugó bien, pero el segundo tiempo se pudo afirmar un poquito más y fue importante. De cabeza ponía el 2-2 y quedaba media hora, donde el Barça se lo llevaba por delante y Lamine Yamal que insistía una y otra vez. Fuera de que les faltaba Koundé, les faltaba por el otro lado Valdé, y se notó eso demasiado, porque si bien el Barça en el segundo tiempo intentó algunos desbordes por el lado izquierdo, algunos centros que no fueron precisos, más allá del gol de Olmo, por el lado derecho estaba todo el ataque del Barça y prácticamente todo a Lamine. Lo que hacían los jugadores del Barça, fuera de Pedri, que también se destacó, Frenkie de Jong, que hizo un partido bueno. Hay que decir que Lamine Yamal termina siendo la principal ficha y posteriormente la única ficha que tenía en ataque el Barça. Todo el ataque era por el sector derecho y todo resolvía bien Lamine Yamal. De no ser por el poste, de no ser por Jan Sommer, tranquilamente podía haber hecho 2-3 goles ayer. Cosas del fútbol, pero Lamine se mandó un partidazo, no se cansó de intentarlo. La mayoría de los ataques del Barça pasó por su pie, así que una gran llave, y no recuerdo en qué llave, si se dio en octavos, si se dio en semis, más allá de lo estadístico en cuanto a los goles, sino desde lo futbolístico, que un jugador haya destacado tanto y se haya paseado a toda la defensa, suplentes, titulares y demás, en la ida y en la vuelta. En la ida sobre todo en el primer tiempo, en la vuelta en el segundo un poquito menos, pero de igual manera siendo importante por ese lado derecho, y en el partido de vuelta de igual manera, destacando mucho Lamine Yamal, incluso con los cambios que hizo Inzaghi, tal vez
por ese lado sacando a Di Marco y haciendo la sustitución para encontrar un poquito más de firmeza. Nada de firmeza porque Lamine Yamal se lo seguía bailando a la defensa del Inter. Pero esto es fútbol y se gana con goles. Es parte de lo bonito y también de lo que muchas veces de seguro a algunos les pone triste. Esto del fútbol que se gana con goles porque tal vez en otro deporte, en boxeo y demás, por cartas y todo eso, el Barça se pudo haber llevado la clasificatoria, pero esto es fútbol y aquí se gana con goles. Rafinha ponía el 3-2 y en una situación parecida a la de Portugal. Muchos pensaban que ya el Barça estaba en la final y de hecho creo que les faltó tal vez un poquito más de experiencia a los jóvenes del Barça, pero por el hecho de cuidar un poquito el partido, porque sí estuvo bien el hecho de buscar el cuarto gol, pero al no terminar convirtiendo el cuarto gol, se descuida la línea defensiva, te llega el 3-3 a través de Acerbi y se complicaba todo para el conjunto catalán. También Araujo, que no ingresó bien, no hizo un buen partido, termina saliendo en la foto de los 2 goles. Se entiende la variante de Hansi Flick, tal vez el hecho de cuidar de que su equipo no quede con 10 porque quedaba media hora todavía posteriormente al tanto del empate de Acerbi, incluyendo que Araujo ingresó un poquito antes, pero no estuvo fino. En la jugada de Thuram, prácticamente Thuram ya estaba cansado, estaba caminando, arrastrando las piernas, pero termina dejando en el camino con mucha facilidad a Araujo. Y en el primer gol también porque lo anticipa Acerbi, no puede hacer nada, no puede despejar el balón y llegaba el 3-3. Fratesi anotaba el 4-3 y el Inter que otra vez se ponía en ventaja. Gran definición porque entre la obstrucción que trataba de hacer Cubarsi, Araujo que también estaba por ese lugar viendo cómo el balón ingresaba en el arco y le cambió el palo. No había mucho que hacer para Szczesny que veía como su arco caía por cuarta vez y que el partido otra vez y la llave en sí estaba a favor del Inter. En estadísticas, 3-7 los intentos del Inter, fuera de que no fueron tantas las intenciones ofensivas como el Barça, sí atacó bastante, sí tuvo mucha precisión, más allá de que la posesión fue tan solo del 28%. Del lado del Barça, 22-10, 72% la posesión del balón y entre esos 10 remates hay 7 atajadas, que por lo menos 5 son claras jugadas que pudieron haber sido gol del Barça. Entre esas 5 tal vez encontramos unas 4, unas 3 de Lamine Yamal que fueron jugadas muy claras. Y fuera de eso también está la situación del palo, porque ese balón que se estrella en el palo pudo ser el 4-2 y tampoco es que se contabilice con dirección al arco, porque el arco no incluye los postes, así que podríamos decir peligrosos los remates del Barça, un total de 11 tal vez. Y el Inter que también tuvo un par de esas jugadas, sobre todo con Çalhanoğlu en el primer tiempo, cuando el partido estaba 1-0, tranquilamente podía haber llegado el 2-0 a favor del Inter antes de los penales. Qué llave que nos regalaron estos equipos. Me animo a decir, la mejor semifinal que vi. No sé si de la historia habría que repasar qué otros partidos similares se tuvo, pero tiene un gran porcentaje de esa situación de ser y estar entre las mejores semifinales de la historia. A la espera de la final, muchos hablan y se comentaba bastante que esta llave en sí estaría tal vez con muchas probabilidades de ser más recordada que la misma final, por la misma historia de los equipos que quedan en la final, pero también de seguro por el desenlace que podrían dejarnos en ese partido. Jan Sommer en el arco, Bisek, Acerbi, Bastoni en la línea defensiva, Dumfries que se manda otro partidazo, el desgaste que hace Dumfries, ataca, defiende, nunca se cansa el lateral y termina siendo junto a Sommer creo 2 de las figuras que podríamos acomodar en el podio del Inter en esta llave. Varela que hizo un buen partido, tuvo un par de remates que termina atajando Szczesny. Çalhanoğlu con el penal y también generó buenas chances de gol en el primer tiempo. Mkhitaryan, que también estaba haciendo su partido. Di Marco, que marcó un poquito mejor a Lamine Yamal, termina saliendo, pero
ahí el partido de Di Marco. Lautaro Martínez con las molestias, a la espera de que de seguro también lo guarden para la final, hizo un gol, como siempre importante el capitán. Thuram, que estuvo literalmente arrastrando las piernas los últimos minutos, pero ahí sacó un poquito de aire para sacar el centro, que terminó desencadenando en el gol de la clasificación del Inter, además del golazo que hizo en Montjuic. Así que otra gran figura de la llave, podríamos poner ahí a Thuram, que termina siendo determinante en esta llave. Del lado del frente, Szczęsny en el arco hizo un buen partido, casi siempre importante Szczęsny, sobre todo cuando el Inter proponía atacar rápido, pelotazos a espaldas de los centrales, y Szczęsny al menos en un par de ocasiones estaba bastante atento. Gerard Martin, que en algunos momentos apareció, los centros no fueron precisos, los desbordes por supuesto nada comparados con los de Valdé, pero era la carta que tenía Hansi Flick por ese lado. Íñigo Martínez, que termina amonestado, y esa situación también creo que provoca el cambio en reemplazo, que ingrese Ronald Araujo, y eso termina costándole caro al Barça, más allá de que por supuesto tal vez desde la previa muchos apuntaban a que Araujo juegue el partido. Cubarsí, como siempre importante, creo que tendrá que consolidarse de aquí en adelante como uno de los referentes en la línea defensiva del Barça, una de las grandes apariciones de este equipo. García, que hizo el gol, se comió otro, pero terminó siendo aporte en el descuento. Frenkie de Jong, que hizo un buen partido. Qué decir de Pedri, cómo juega Pedri, el trabajo que hace, impresionante el canario. Rafinha, que anotó el gol, pero posteriormente no fue el Rafinha desequilibrante. Dani Olmo, un primer tiempo no bueno, el segundo mucho mejor, pero tuvo que ser sustituido. Lamine Yamal, que podríamos decir el mejor jugador del Barça en toda la llave, entre ese gol que anota en el primer partido, el travesaño tras la mano de Jan Sommer en el primer tiempo, el travesaño en el segundo tiempo. En Italia, todas las atajadas de Jan Sommer y el mismo parante que le impidió su gol. De no ser por los palos, tranquilamente Lamine Yamal anotaba 3 goles más en esta llave, pero es fútbol, y así que son situaciones que lamentablemente para el Barça se dieron así. Ferran Torres, que mucho se comenta, mejor ingresa desde el banco para los últimos minutos, tal vez cuando le toca ser titular no se acomoda de la mejor manera. Hay partidos que son excepciones, por supuesto, pero era lo que tenía también, porque Lewandowski estaba llegando al límite y no terminaron siendo aporte desde el hecho de convertir goles, por supuesto, los delanteros. Más allá de eso, Ferran casi siempre importante con la presión, con el desgaste, siendo esa primera línea defensiva que siempre proponen los equipos, sobre todo aquellos que son equipos ofensivos. Un poquito de lo que nos dejó esta semifinal, entre las mejores semifinales de la historia. Como digo, tal vez no sé si acomodarla como la mejor semifinal, puede que sí, porque ¿qué emociones no tuvimos en este partido? Del 2-0 del Inter en Montjuic al 2-2, posteriormente el 3-2, el 3-3 del Barça, el casi 4-3 del Inter, y en este partido una situación algo parecida. La única vez que el Barça termina estando en ventaja en la llave es cuando Rafinha ponía el 3-2. Posteriormente nunca pudo estar encima del Inter en la eliminatoria, así que también esa situación es algo que pasó a lo largo de toda esta serie, que al Barça le costó ponerse por encima del Inter, al menos en cuanto a la diferencia de los goles. Finalista el Inter de la Champions, y qué partidazo, qué global, 7-6, 13 goles que se anota en semifinales. Muchas veces vemos partidos de 0-0, de 1-1, que se definen en tanda de penales. No, en esta llave terminan anotando 13 goles y de esa manera el Inter a la final. Hoy se tiene el otro partido, hoy miércoles 7 de mayo, el partido entre el PSG y el Arsenal, y habrá que ver quién se mete en la final. Creo que por lo futbolístico, por la ventaja de la ida, el PSG puede clasificar.
y también podríamos tener una final parecida a la llave de semifinales por las características futbolísticas que te presenta el PSG, que se asemejan bastante a lo que propone el Barça. Por el lado del Inter, siempre siendo un equipo muy versátil, de aprovechar cada oportunidad ofensiva que tiene, porque eso es también otro mérito del Inter, que no necesita atacarte 10, 15 veces para hacerte un par de goles. Tranquilamente con 5 llegadas te hace 2, 3 goles, y eso es mérito también, porque es efectividad, porque es saber aprovechar las oportunidades que tienes, y los partidos se ganan con goles, y si en menor cantidad de chances que generas haces la mayor cantidad de goles, por supuesto que también hay mayor probabilidad de ganar. Son circunstancias del fútbol. También el tema de las polémicas con Marcignac, que termina siendo un partido y polémico. El árbitro, esa posible mano en el primer tiempo del Barça, pudo haberla revisado porque el brazo estaba muy despegado del cuerpo y se nota claramente que el balón pega en la mano, a menos que uno quiera ser muy parcializado por su equipo, tiene que decir que esa no fue mano. En la de Cubarsí sí, era penal porque le termina tocando el pie a Lautaro Martínez, no daba tanto esa sensación, al menos en la primera repetición. En la jugada de Lamine Yamal cuando recibe la infracción al borde del área, era penal, porque termina habiendo un contacto más ya cuando están pisando, cuando el pie de Lamine está sobre la línea, la rodilla del contrincante lo termina derribando ya en el área. Entonces era penal para el Barça esa jugada, y cuando estaba finalizando el primer tiempo de prórroga, esa fue increíble, porque no había cortado la acción un poquito antes. Podía hacerlo porque el Inter todavía estaba con algunos pases en una zona no determinante del campo de juego, y cuando se da un pase que podría tener mucho peligro, podía ser sensación de gol, porque el Inter estaba por generar una chance mano a mano ante Szczęsny, el árbitro, que hace señal el final del primer tiempo. Increíble lo del árbitro, siempre pasa, se equivocan, y en esta ocasión creo que dentro de las polémicas, la mayoría de las polémicas terminan siendo en contra del Barça, pero también ahí hubo esa jugada, sobre todo en contra del Inter, donde pudo llegar otro gol para el Inter, porque como lo mencionaba, el Inter necesita muy poquito para hacerte daño. El Inter necesita muy pocas jugadas para hacer gol, y bien pudo haber sido otro gol del Inter en esa acción, donde el árbitro termina marcando el final del primer tiempo de prórroga de forma inentendible. Ni son actitudes que también a veces tienen los árbitros, de muy soberbios, cuando ya les van a reclamar algunas jugadas, terminan haciéndose serios, porque por supuesto terminan teniendo cierto poder dentro del campo de juego, y tal vez no tendría que darse una situación así respecto a los árbitros. Pero ya tenemos al primer finalista. El segundo finalista se conoce hoy para ver quién es el rival del Inter en Múnich, en Inter que buscará la cuarta orejona de su historia, y por este lado tenemos a dos equipos que buscarán la primera orejona. Dentro de todas las maldiciones, que si te enfrentas a este equipo nunca llegas a ganar la Champions, que si juegas tu primera final de Champions nunca la vas a ganar, son situaciones, entre comillas, maldiciones que tiene el fútbol. Y recordemos que para el PSG se dio de esa manera cuando estaba jugando la final de la Champions en el 2020 ante el Bayern Múnich, y esa maldición de ser debutante en finales de Champions. Si es tu primera final de Champions no la vas a ganar, al menos eso pasó con muchos equipos. El PSG perdió ese partido ante el Bayern Múnich, lo mismo le sucedió ante el Arsenal, así que ya están libres, por decirlo de alguna forma, de esa situación, y por qué no podríamos tener un campeón nuevo de la Champions. De seguro, y esperemos que tenga un poquito de Inter-Barça, que tal vez no con la misma intensidad, tal vez no con la misma cantidad de goles, o sí, quién sabe, es fútbol. Uno nunca no puede predecir lo que va a acontecer en el fútbol, y esperemos que este partido se parezca mucho a la ya del Inter y del Barça, que esas emociones, esas
altas y bajas en las emociones son las que hacen que el fútbol sea el deporte más bonito del mundo. Porque como lo digo, en otro deporte, en boxeo o cualquier otro deporte, el Barça hubiera terminado clasificando a la final. Pero esto es fútbol y el fútbol se define con goles y el Inter termina clasificando al gran partido. Así que esperemos que este encuentro también nos regale muchos goles, que sea un partidazo entre el PSG y el Arsenal y que el mejor clasifique a la final para también ya conocer cómo se define la orejona, el Inter contra el PSG o el Inter contra el Arsenal en Múnich el último día de este mes, el 31 de mayo a las 3 pm cuando se esté jugando ese gran partido. También este del PSG ante el Arsenal se juega a las 3 pm, así que ahí para que lo anoten y estén pendientes de este encuentro. De esta manera, pibes, un poquito de lo que para muchos es la mejor semifinal de la historia y también un poquito de la previa del PSG ante el Arsenal. Como siempre, atentos a los videos que subo al canal, denle like, comenten, compartan, suscríbanse, también pueden ir a Facebook, a TikTok para seguirme como El Pibe Brandon. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.